En la Constitución de los Estados Unidos no especifica la cantidad de jueces que tendrán que haber. Entonces, ¿cómo ha la historia influenciado la cantidad de jueces que han habido en la Suprema Corte de los Estados Unidos? La primera cantidad de jueces que había fueron 6, durante la presidencia de George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos. En aquel entonces, nomás había 13 cortes, por la razón que nomás había 3 estados. Pero, ¿por qué escogió a 6 jueces? Y esta pregunta es muy importante, por la razón de que 6 es un número par. Entonces, ¿qué pasa a llegar si se dividen los jueces 3 a 3? Bueno, en aquel entonces no se prevenía que esta escena hubiera pasado, pero esto pronto iba a cambiar. Al llegar el año de 1861 había 9 jueces. Una de las razones por este cambio fue porque los Estados Unidos estaba expandiendo al oeste. Mientras se acumulaba más tierra, más cortes y más jueces se necesitaban para administrarla. Pero cuando fue elegido Abraham Lincoln, él agregó un juez, por fines políticos, para hacer ciertos esclavos libres. En la década de 1930, el presidente FDR, quien es conocido también como Franklin Delano Roosevelt, intentó llenar la Suprema Corte con 15 jueces, tratando de agregar 6 jueces más. Esto hubiera hecho más fácil para pasar leyes que favorecían sus ideologías, teorías y pensamientos. Pero tendremos que poner esto en perspectiva y en contexto en lo que estaba pasando en el mundo en esos tiempos. Durante la presidencia de FDR, la gente de los Estados Unidos estaba viviendo en pobreza extrema, por la razón de que el stock market, la economía de los Estados Unidos, quebró. No nomás afectando a los ciudadanos de los Estados Unidos, pero también a otras naciones en Europa y en Latinoamérica. Entonces FDR quería pasar lo que él pensaba eran un montón de leyes que ayudarían a crecer la economía de regreso. Por eso él tomó un paso tan extremo. Pero el Senado no les gustó tanto la idea de Franklin, donde terminando rechazando esta idea 70 a 20, donde 10 senadores no llegaron a votar. En conclusión, la cantidad de jueces cambia con el contexto del tiempo, y la mayoría de veces es para fines políticos, donde un presidente o un partido político quiere decidir lo que va a ser legal o ilegal en toda la nación. Pero ¿acaso sabían que la única razón por qué existe el presidente del tribunal en la Suprema Corte es porque es mencionado en el proceso de la destitución en el artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos?